Los primeros recuerdos que tengo de mi madre son que era una mujer piadosa, un ejemplo de bondad y devoción. Siempre en la primera fila de la iglesia, con su rosario en la mano y una dulce sonrisa en el rostro. Ayudaba a los necesitados y rezaba por las almas perdidas. Pero detrás de esa fachada angelical se escondía una realidad que solo mis hermanos y yo conocíamos. Una situación que lava la sangre. Mi nombre es Ingrid y esta es mi historia. Mi madre era muy hermosa y se mostraba atenta y cariñosa con mi padre y con nosotros, sus hijos. También lo era siempre y cuando nos comportáramos como ella quería. Era una mujer estricta, implacable en su manera de mantener el control. Nuestros horarios estaban marcados con precisión militar. Cada tarea tenía su momento y no había lugar para el error. Teníamos que seguir las reglas al pie de la letra y cuidado si llegábamos a casa con el uniforme sucio o con malas calificaciones. Esas eran las ocasiones en las que el verdadero rostro de mi madre salía a la luz. Su dulce sonrisa se desvanecía y sus ojos se volvían fríos y calculadores. Sacaba lo que tenía más cerca, un cable, una soga o peor aún, el cinturón. Pero no usaba la parte de cuero. No, a nosotros nos tocaba la hebilla, esa pieza metálica que golpeaba con un dolor que iba más allá de lo físico. Era un dolor que se quedaba marcado en el alma. Recuerdo el sonido de la hebilla cortando el aire, el frío contacto del metal contra la piel y su voz, que en esos momentos se convertía en un susurro lleno de desprecio. Decía que merecíamos cada golpe, que éramos pecadores, indignos de su amor y de la gracia de Dios. Nos castigaba con fervor como si cada azote estuviera exorcizando nuestros demonios. Mis hermanos y yo aprendimos a temer esos momentos, a caminar con cuidado, a medir cada palabra y cada gesto, para no despertar su ira. Pero no siempre podíamos evitarlo. Había ocasiones en las que no importaba lo que hiciéramos, ella encontraba algo que le molestaba. Esas eran las noches más largas. Recuerdo una vez cuando mi hermano, el de en medio, trajo a casa un dibujo que había hecho en la escuela. Estaba orgulloso de su trabajo, pero a ella no le importó. «Los colores están fuera de la línea», dijo con un tono frío, y antes de que él pudiera explicar, ella ya tenía el cinturón en la mano. Esa noche los gritos de mi hermano resonaron en la casa, pero afuera nadie sospechaba nada. Con el paso de los años esos golpes atroces fueron formando parte de nuestra infancia, hasta que nos volvimos inmunes al dolor. Ya no llorábamos porque sabíamos que era en vano, y eso la hacía enfurecer aún más. Incluso una tarde del mes de diciembre, mi hermano mayor y yo tuvimos una discusión, y claro que levantábamos la voz por lo acalorada que estaba la pelea, que honestamente al día de hoy no recuerdo por qué discutíamos, pero lo que sí me acuerdo fue que ella nos tomó de las orejas y nos sacó al jardín. Dijo que le entregáramos los suéteres y que estaríamos afuera hasta que ella dijera. Así que mi hermano y yo nos quedamos afuera, viendo caer la noche y la temperatura. Dieron las 7, las 8, las 9 de la noche, mientras estábamos afuera congelándonos ya que era invierno, y en aquella época había mucho más frío de lo usual en la Ciudad de México. Cuando mi padre llegó a casa eran cerca de las 10. Mi mamá lo recibió amorosa como siempre. Tomó su abrigo y le fue sirviendo la cena. Entonces mi padre volteó a ver hacia el jardín que está atrás donde nosotros dos estábamos. Tal vez porque sintió nuestras miradas y fue por eso que volteó. Nos vio ahí, con las luces apagadas y muriéndonos de frío. Él rápidamente abrió la puerta y nos regañó. Que cómo era posible que estuviéramos afuera, que la temperatura era de -2 grados centígrados y que nos iba a dar pulmonía porque no teníamos ni un suéter. Mi madre entonces nos regañó diciendo que éramos unos tercos, que ella nos había dicho hace horas que entráramos a la casa. Claro que eso era una gran mentira, pero no podíamos contradecirla, si no, nos iría mucho peor.
Con el tiempo comenzamos a notar cosas extrañas. Mis hermanos y yo nos dábamos cuenta de que los castigos de mi madre no eran solo físicos. Había algo más, algo que nos afectaba en maneras que no podíamos entender. A veces, después de un castigo, teníamos pesadillas terribles, visiones de sombras que nos seguían, de susurros que llenaban nuestras cabezas. Incluso durante el día podíamos seguir escuchándolos. Ninguno de nosotros decía algo al respecto. A mí en lo particular me daba miedo que mis hermanos se burlaran de mí. No obstante, una madrugada, mi hermano, el del medio, despertó gritando. Como los tres dormíamos en una misma habitación, despertamos con sus gritos y vimos el terror en su rostro. Fue entonces cuando sintió la necesidad de hablar. Nos relató todo con voz temblorosa, y fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de que esos sueños, esos pensamientos, esa sensación de oscuridad, todos la compartíamos. A raíz de esa noche, el miedo no solo era hacia nuestra madre, sino también hacia lo que nos estaba sucediendo, hacia lo que ella nos estaba haciendo. Lo malo del asunto es que no teníamos a quién recurrir, así que los tres nos cuidábamos las espaldas. A medida que crecimos y llegamos a la adolescencia, las cosas solo empeoraron. Notamos que mi padre era demasiado dócil con mi mamá. Lo que ella decía era lo que él hacía, sin cuestionar, sin poner resistencia. Comenzamos a hacernos preguntas del por qué casi no veíamos a la familia de mi papá, es decir, a nuestros abuelos y tíos. Solo íbamos a casa de la familia de mi madre, y curiosamente casi todos ellos eran personas muy extrañas. Recuerdo que había una tía que siempre llevaba un pañuelo negro en la cabeza, incluso en pleno verano y con calor, y una prima casi nunca hablaba, solo se quedaba mirando fijamente, como si estuviera viendo a alguien que nadie más podía ver. Cuando estaba cursando segundo de secundaria, escuché a mi madre platicar en susurros con una de sus hermanas que había ido a verla a la casa. Estaban conversando en la cocina, y aunque no entendía lo que decían, el tono de su conversación me puso alerta. Decidí entrar fingiendo que tenía sed, y justo cuando crucé la puerta, vi cómo mi madre guardaba rápidamente un pequeño frasco en el bolsillo de su delantal. El frasco era transparente, y aunque no alcanzaba a ver claramente lo que contenía, el simple hecho de que lo estuviera guardando con tanta prisa me dio mala espina. Durante el resto del día esa imagen se quedó grabada en mi memoria. Me preguntaba qué era ese frasco, por qué lo escondió al verme. Mi madre siempre había sido meticulosa, pero esta vez parecía diferente, como si estuviera ocultando algo que no debía saber. 2 semanas después de este incidente, estaba regresando a casa del colegio junto a mis hermanos. Caminábamos por la calle de siempre, hablando de cosas triviales, cuando de repente escuchamos voces detrás de nosotros. Eran unos chicos que también asistían a nuestra escuela, caminando en grupo, quizás eran 5 o 6. Al principio no les prestamos mucha atención, pero entonces uno de ellos nos gritó algo que me dejó helada. «Miren, ahí van los hijos de la bruja», gritó muy fuerte y los demás se unieron en coro, riendo y burlándose de nosotros. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sentí como si la sangre se me hubiera subido a la cabeza, y el miedo se mezcló con una rabia que no podía controlar. Mis hermanos y yo nos miramos sin saber qué hacer, sin saber qué decir. ¿De dónde había salido eso? ¿Por qué nos llamaban así? Los chicos siguieron gritando y riéndose mientras se alejaban, y nosotros continuamos nuestro camino ahora en silencio, con una mezcla de confusión y enojo. No dijimos nada en ese momento, pero sabía que todos estábamos pensando lo mismo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué nos llamaban hijos de la bruja? Esa noche, antes de acostarnos a dormir, nos sentamos los tres en mi cama y platicamos acerca de lo que nos gritaron los muchachos. Que tal vez era real lo que decían de nuestra madre, que ella era una bruja. Entonces mi hermano mayor dijo que cómo iba a ser una bruja si asistía a misa continuamente y hasta comulgaba.
Mi otro hermano dijo que éramos muy ingenuos, que sabíamos que lo que habían gritado era verdad, solo que no queríamos verlo. Tal vez por eso nuestro padre era un muñeco que siempre mi madre manejaba, y a lo mejor hasta nosotros tres nos hacía brujería, por eso le teníamos tanto miedo. Lo que había comenzado como una conversación para calmar nuestros temores, se había convertido en la confirmación de lo que habíamos sospechado en silencio. A partir de ese día comenzamos a fijarnos más en lo que hacía nuestra madre, en sus pequeñas manías, en sus susurros cuando pensaba que nadie la escuchaba, en los objetos extraños que a veces veíamos en la casa, pero que hasta entonces habíamos pensado que todo era normal. Decidimos espiarla por las noches. Nos turnábamos para quedarnos despiertos, esperando que ella pensara que estábamos dormidos. Fue entonces cuando comenzamos a notar cosas que nunca habíamos visto. Una madrugada ella estaba despierta. Estaba sentada en el comedor. Vimos cómo encendía una pequeña vela negra y la colocaba sobre la mesa. Posteriormente, sacó un frasco con un líquido rojo y lo destapó, dejando escapar un aroma como a hierro. Murmuraba palabras en un idioma que no entendíamos, tal vez era un dialecto, y sus ojos parecían estar fijos en algo que no podíamos ver. Pero lo peor vino después. Vi cómo sacó una muñeca de trapo de una bolsa negra. La muñeca tenía pelo humano cosido en la cabeza y estaba vestida con tela de diferentes colores, como si fueran una blusa y una falda. Mi madre pasó la muñeca por el humo de la vela y luego, con un alfiler largo y brillante, comenzó a pincharla en el pecho, una y otra vez, con un ritmo meticuloso y frío. Sus murmullos se intensificaron y de repente, la muñeca se cayó de sus manos, como si algo lo hubiera empujado. En ese momento me percaté de que mis hermanos estaban a mi lado, así que los tres retrocedimos, nos miramos los unos a los otros, y mi hermano mayor dijo que lo que estaba haciendo nuestra madre era brujería, que había visto una película donde hacían rituales de ese tipo. Ahora la pregunta del millón: ¿a quién le estaba haciendo brujería? Desde entonces todo cambió. No nos queríamos acercar a nuestra madre, por lo que decidimos que debíamos hablar con nuestro padre al respecto. Quizá él podría ayudarnos, tal vez ver lo que nosotros habíamos visto y comprender la magnitud de la situación. Pero cuando por fin reunimos el valor para contarle, la reacción de mi papá fue muy diferente a lo que esperábamos. Le relatamos todo, desde los susurros hasta el ritual macabro con la muñeca. Le pedimos que revisara su habitación, sus cosas, para ver si encontraba algo extraño, algo que confirmara nuestras sospechas. Pero él solo nos miró con incredulidad, contestando que no dijéramos tonterías, que nuestra madre es una mujer muy católica y que jamás haría las cosas que nosotros le estábamos diciendo, que no quería volver a escuchar sobre eso. Su negativa a creer nos dejó más solos que nunca, pero estábamos decididos a encontrar la verdad, costara lo que costara. Seguimos espiándola por las noches, esperando ver algo que pudiera confirmar nuestras sospechas, algo que nos diera una pista sobre lo que estaba haciendo. Pero aunque veíamos su extraña conducta, no encontrábamos alguna conexión clara. Intuíamos que las brujas debían de tener un altar o algo similar, un lugar donde guardaran sus santos, deidades o figuras demoníacas, y también sus trabajos de brujería. Pero por más que buscábamos, no encontrábamos nada. Pensábamos, ¿en dónde están escondidos esos objetos? ¿Y cómo es que nunca los habíamos visto? Fue entonces cuando decidimos tomar un riesgo mayor. Nos escabullimos por las mañanas de la escuela, faltando a clases. Esto para espiar a nuestra madre durante el día. Pensamos que si ella estaba haciendo algo, sería cuando creía que estábamos todos fuera de casa. El primer día estuvimos todo el tiempo afuera de nuestro hogar, ocultos, esperando ver algún movimiento extraño, pero nada sucedió. Mamá no salió de la casa en toda la mañana. Lo mismo ocurrió el segundo día. Empezábamos a creer que tal vez estábamos equivocados,
que nuestra vigilancia no iba a servir de nada. Pero al tercer día, justo después de que mi padre se fue a trabajar, vimos a nuestra madre salir de la casa. Lo hizo con una rapidez y una determinación que no habíamos visto antes. Sin pensarlo 2 veces, la seguimos, manteniéndonos a una distancia segura para que no se diera cuenta de que la estábamos espiando. Caminaba por las calles con un ritmo apresurado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la vimos llegar a una casa vieja, una casa que siempre había estado cerrada y que la gente evitaba. Nos escondimos detrás de unos arbustos mientras la observábamos. Se detuvo frente a la puerta y tocó 3 veces. Casi de inmediato una de sus hermanas abrió. Vimos cómo mamá desaparecía en el interior y la puerta se cerró rápidamente, como si no quisieran que nadie más supiera lo que estaba ocurriendo adentro. Nos miramos mis hermanos y yo. Sabíamos que no podíamos quedarnos sin hacer nada, así que nos acercamos con cuidado a la casa, tratando de ver a través de las ventanas. Sin embargo, estaban cubiertas con cortinas oscuras. Fue entonces cuando mi hermano mayor se las ingenió para subir al techo de la casa vecina. Con agilidad de gato trepó al techo y desde ahí saltó sigilosamente al techo de la casa donde estaba nuestra madre y la tía. Desde abajo lo observábamos mi hermano y yo con el corazón en la garganta. Mi hermano mayor se movía con cuidado, evitando hacer ruido. Después de unos momentos, nos hizo señas para que nos quedáramos quietos. Parecía que había algo en el patio trasero que le había llamado la atención. Así que decidió investigar y con el mismo sigilo caminó por el techo moviéndose hacia la parte trasera de la casa, desapareciendo de nuestra vista. Los minutos se sintieron eternos. Cada segundo que pasaba aumentaba nuestra ansiedad. Finalmente, después de tal vez unos 10 minutos, vimos regresar a nuestro hermano de manera apresurada, bajando del techo con la misma destreza con que se había subido. Al bajar, corrió hacia nosotros. Su rostro pálido y su respiración agitada nos asustó. Nos susurró que teníamos que irnos de inmediato. No hizo falta preguntar por qué. El miedo en sus ojos era suficiente para que supiéramos que había visto algo que no debía. Sin hacer ruido nos alejamos lo más rápido posible. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos, nos detuvimos tratando de recuperar el aliento. Le preguntamos a mi hermano que qué había visto. Él nos miró y nos dijo que no solo estaban mi madre y la tía, habían más personas en el patio, que no pudo ver sus rostros, pero que estaban haciendo algo que no podía entender, que era como un ritual, y que en el centro de un círculo que habían pintado había como una estatua, que no sabía qué era, pero que sintió un terror con solo verlo, que no podíamos acercarnos nuevamente a esa casa. El pánico en su voz hizo que el miedo que ya sentíamos se volviera insoportable. Nos quedamos en silencio tratando de procesar lo que acababa de decir. Sabíamos que nuestra madre y su familia eran muy devotas, muy católicas. Al menos eso era lo que siempre nos habían hecho creer. Pero ahora el panorama que se formaba era mucho más oscuro y aterrador de lo que podríamos haber imaginado. Nuestra madre y su familia evidentemente se dedicaban a la brujería, y no precisamente a la buena. Todo lo que mi hermano había visto indicaba que estaban envueltas en algo siniestro, algo que emanaba maldad. El hecho de que hubieran escogido ese lugar apartado, la figura demoníaca en el centro del círculo, todo era indicio de que lo que estaban practicando era brujería negra. Ese día nuestra vida cambió para siempre. Si antes le teníamos miedo a nuestra madre, ahora ese miedo se había convertido en algo mucho más profundo. Un terror constante nos acompañaba en cada momento. Decidimos que teníamos que hablar con nuestro padre nuevamente y contarle acerca de nuestros nuevos descubrimientos. Quizá con lo que le dijéramos finalmente abriría los ojos y vería lo que estaba pasando en su propia casa. Sin embargo, cuando le relatamos lo que había visto a mi hermano y le contamos sobre la casa, los rituales y la figura demoníaca, él no quiso creernos. Dijo que estábamos exagerando.
que nuestra madre es una mujer piadosa y que todo lo que hace lo hace para el bien de la familia, que es muy católica. Nosotros no podíamos aceptar esa respuesta. Le dijimos que pensara cuándo fue la última vez que vio a sus padres o a cualquier miembro de su familia. Mi papá se quedó en silencio un momento, como si esa pregunta lo hubiera golpeado con más fuerza de la que esperaba. Finalmente, con un suspiro, respondió que su familia jamás aceptó a nuestra madre. Dijeron que no era buena para él, que no era lo que aparentaba, que por eso se había alejado de ellos, que su familia no quería tener nada que ver con nuestra mamá. Eso fue suficiente para que nuestros temores se afianzaran aún más. Le dijimos a nuestro padre que seguramente su familia se había dado cuenta de que la bondad que nuestra madre mostraba era una mentira, una fachada que ocultaba su verdadera naturaleza. Mi papá nos contó que su mamá, es decir, mi abuela, había tratado de convencerlo de que no siguiera adelante con la boda, de que no se uniera a nuestra madre, pero él no hizo caso, cegado por el amor o por lo que pensaba que era amor. Le insistimos en que fuera a ver a una curandera o brujo para que lo limpiara, le leyera las cartas o algo, pero que no se quedara de brazos cruzados como siempre. Y ahí en la conversación le contamos todas las cosas espantosas que nuestra madre nos hacía, los castigos, los sustos y las palabras hirientes. Mi papá dijo que por cariño a nosotros iría a buscar ayuda, que esta vez nos haría caso. Una semana más tarde ocurrió algo que esperábamos con ansias. Nuestra madre salió una noche con sus hermanas, diciendo que iba a la lotería de la iglesia. Fue la oportunidad perfecta para que nuestro padre nos contara lo que había descubierto. Nos reunimos en la sala y mi papá nos dijo que había ido a ver a una persona que leía las cartas y le confirmó que efectivamente mi madre se dedicaba a la brujería, pero no cualquier tipo de brujería. Ella hacía brujería para dañar, para controlar, para obtener lo que quería a costa del sufrimiento de los demás. Incluso le dijo que tenía dinero en el banco, guardado por todos los trabajos que había hecho, que no lo había dicho porque es egoísta, porque todo lo que hace lo hace para ella misma. Y lo peor de todo, esa fachada que muestra de ser una mujer piadosa, de ser tan católica, es una gran mentira. Me dijo que usaba la iglesia para hacer su brujería, que es ahí donde encuentra la manera de engañar a todos, de esconder su verdadera naturaleza, y que en el cementerio de la parte de atrás es donde enterraba sus trabajos. No podíamos creer lo que estábamos oyendo, pero al mismo tiempo todo encajaba. Nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en algo mucho más grande y oscuro de lo que habíamos imaginado. Le rogamos a nuestro padre que por favor nos fuéramos de la casa, que se divorciara de mi mamá porque no era buena. ¿Te puedes imaginar que los propios hijos dijeran eso de una madre? Ahora que lo digo en voz alta se escucha perturbador. Nos costó trabajo, pero finalmente mi padre abrió los ojos y decidió divorciarse de mi mamá. Ella por supuesto que nos odia a pesar de ser sus hijos. Dice que nos dio todo y que somos unos malagradecidos. Pero ¿quién nos puede asegurar que en un futuro ella no nos hiciera daño? Acá curiosamente viene algo escalofriante. En la actualidad, aunque nos hemos alejado de esa casa y de nuestra mamá, porque solo la vemos cada cierto tiempo, el terror sigue persiguiéndonos. Yo estoy casada, vivo con mi esposo y tengo un hijo pequeño. Mi madre sigue viviendo en aquella misma casa en donde crecimos, pero siento que en ciertas ocasiones algo me llama, tengo sueños extraños y veo sombras en mi hogar. Incluso hace poco encontré una muñeca de trapo en mi casa, una que nunca había visto antes. Tenía mi cabello, mi ropa y en el pecho un pequeño alfiler, como si alguien lo hubiera clavado con precisión. Esa muñeca era similar a la que vi que mi madre trabajaba en el comedor de mi casa años atrás. ¿Será que es la misma? Obviamente la quemé de inmediato,
pero desde entonces no he podido dormir sin sentir que algo me observa, algo que no pertenece a este mundo. Yo sí soy muy católica. Me acerqué a la religión porque creo que Dios nos cuida y protege de todos los males, pero a veces cuando voy a la iglesia, veo a lo lejos la figura de mi madre como la recuerdo. Ya sé que es ella o no, de alguna manera sigue presente en mi vida. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?